La entrevista en Memorias que Perduran de hoy es una entrevista con un profesional que ha dedicado muchísimos años de trabajo al desarrollo social. Él, de formación académica, es licenciado en Filosofía en la Universidad Católica Boliviana, el Instituto Superior de Estudios Teológicos, pero también licenciado en Sociología en la Universidad Mayor de San Simón. Una experiencia de trabajo de campo, una experiencia de trabajo en diferentes contextos de nuestra geografía boliviana. El entrevistado de hoy es el licenciado René Plata Aleluya, con quien estaremos desentrañando esta semblanza de vida que será interesante conocerla a través de estas memorias que perduran. Licenciado Plata, un gusto tenerlo en el programa Memorias que Perduran. Su saludo inicial. Constantino, pues para mí el gusto, ¿no? Porque de mucho tiempo estamos retomando algún contacto. A mí me place hacer conocer también cómo las personas, en base a la voluntad férrea, podemos lograr algunos avances y lograr también el bienestar de otras personas a la misma vez. Grato tenerlo en el programa Memorias que Perduran. Primera pregunta que siempre hago a los entrevistados: lugar de nacimiento. Yo he nacido en Oruro el año 1952, un 17 de febrero. Ajá. Sí. Previo a la Revolución de Abril. Previo a la Revolución, y según comenta mi mamá, o comentaba, en una manifestación a la que llegó Víctor Paz Estenssoro el 9 de abril a Oruro, casi me extravió yo recién nacido de unos cuantos días, ¿no? Y siempre nos contaba de que había una turba humana en la cual mi papá me llevaba en brazos, pero arriba, levantado, y alguien muy voluntarioso quiso ayudarle. Y entonces ya se pasaba de mano en mano y yo estaba ahí vagando, dice. Es una anécdota. Bueno, y de Oruro, ¿qué recuerdos tiene? Bueno, de Oruro, bueno, muchos, pero de la etapa de infancia, de cuando era muy pequeño, no mucho, porque cuando yo ya tomé memoria de mi existencia, como todos alguna vez empezamos, creo que a los 2 años y un poquito más, estábamos en el distrito minero de Huanuni, muy cerca de Oruro, que es a unos 50 kilómetros aproximadamente. Sí. Yo pues estuve en la escuela básica en el distrito minero de Huanuni, en la escuela Franz Tamayo. Entonces ha sido mi formación básica y que fue muy interesante porque las escuelas de la Comibol eran muy bien dotadas, ¿no? de algunas particularidades y especialmente de personal docente. Eso fue la base del resto de mi formación, digamos, el primer cimiento. ¿Y de Huanuni, qué recuerdos todavía afloran en la mente? De Huanuni, muy poco. Yo era un niño pequeño, cuando yo tenía aproximadamente unos 5 a 6 años, hubo una reducción de personal de los obreros. Mi papá trabajaba en Harrison, era técnico en bombas, en un taller, en una maestranza, y después se fue retirado, pues. Entonces la situación era bastante difícil en Huanuni, y cuando yo tenía aproximadamente unos 10 a 12 años, nos tuvimos que alejar del distrito minero de Huanuni porque ni mi papá ni mi mamá tenían ascendencia en Huanuni. Entonces tuvimos que irnos al Alto Beni, ahí a las orillas del río Beni, entre Santa Ana de Huachi y Mayaya. Allá yo empecé mi adolescencia, digamos. Fue una etapa muy interesante, ¿no? Porque era otra realidad completamente diferente a lo que era el distrito minero o la ciudad de Oruro y lo que era la vida del altiplano. ¿Qué significó ese cambio, diríamos, del altiplano hacia el oriente, hacia el trópico? Ha significado pues una nueva reubicación, ¿no? Tener que adoptar nuevos hábitos, nuevas costumbres, adaptarse a la nueva alimentación, al relacionamiento con otras personas que uno nunca había tenido ni idea antes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los otros colonizadores que eran de diferentes lugares de Bolivia,
pero también las culturas originarias. Santana de Huachi es una comunidad de habitantes mocetenes, mientras que Mayaya es otra comunidad que está a unos 60 kilómetros de Santana de Huachi, es de origen leco. Entonces había que conocer sus costumbres, la alimentación era completamente diferente. Sí. ¿Y el ciclo secundario desarrolla en estos espacios? En el territorio allá donde fuimos, en el Alto Beni, las unidades educativas eran muy pocas. Era bastante difícil, pero había una congregación de los franciscanos que tenían su parroquia en Bellavista, en el kilómetro 52 aproximadamente, entre la carretera de Caranavi hacia el río Beni. Y allá pues ellos estaban tratando de recolectar a algunos jóvenes muchachos que podían todavía ser recuperados para encauzarlos en la educación secundaria. Pues los hermanos javerianos que trabajaban con los franciscanos de preocupación educativa especialmente, así como los salesianos, los hermanos javerianos norteamericanos, tenían un colegio secundario y una normal rural en Carmenpampa, Coroico. Entonces yo tuve la oportunidad de ser estudiante de Carmenpampa, Coroico. Estuve por 5 años aproximadamente, del año 65 hasta del 68 al 65, al 73, perdón. Entonces, era muy interesante la formación que nos daba, ¿no? La mayoría de los docentes eran extranjeros, eran hermanos también, y los profesores bolivianos solamente eran el de literatura, el de estudios sociales y el de música y artes plásticas. Los demás eran extranjeros. Tuve la oportunidad de aprender inglés, estuve 5 años y era realmente excepcional. Todos los estudiantes de esa época, allá de Carmenpampa, sabemos hablar inglés. Y posteriormente fue transferido a la Universidad Católica. Allá funciona una UAC, una Unidad Académica Campesina de Carmenpampa, donde tienen varias carreras a nivel de licenciatura ahora. ¿Y Carmenpampa, cómo es el contexto? Para los que conocemos la zona de los Yungas, es una zona de bastantes serranías, con mucha vegetación, y Carmenpampa está a 10 kilómetros de Coroico. Es una comunidad a los pies del cerro Uchumachi, es su huaca desde la zona, diríamos, porque cuando chayan y hacen sus rituales siempre se refieren al Uchumachi. Y la población, pues, desde tiempos inmemoriales ha ido de las alturas y algunos de las tierras bajas. En la época que yo estuve era un potencial productor de naranjas, cítricos, ¿no? Mandarinas y plátanos. Pero como yo siempre estoy visitando todas las veces que se pueda en Carmenpampa, dado que tenemos una asociación de ex estudiantes en Carmenpampa, ha cambiado bastante, ¿no? El territorio de producción de coca se ha ampliado demasiado, pero siguen produciendo para el consumo, creo, plátanos y también cítricos. Es una zona muy bonita, ¿no? Es un destino turístico, diría yo, en Bolivia, Coroico. ¿Y cómo surge la vocación de estudiar filosofía? Bueno, yo de principio quise estudiar ingeniería civil. Pero antes de entrar a la universidad, yo fui voluntario del Proyecto Oscar. Y en el Proyecto Oscar, que quiere decir Obras Sociales de Caminos de Acceso Rural, hicimos el camino del Guanay hacia Mapiri en esa época, porque después hicieron muchos otros caminos de acceso. En el Proyecto Oscar ofrecían pues el curso básico de Humanidades. Entonces, cuando yo salí del Oscar, tenía que continuar la universidad. Ya había tenido mi examen de ingreso para ingeniería civil, intenté, pero por razones económicas no pude solventarme. Entonces aproveché todo aquello que tenía avanzado. Entonces estuve todavía un año más en San Andrés y no tenía problemas. Y el año 76 me vine a Cochabamba a completar mis estudios de filosofía en la Universidad Católica. Y logré acabar el 78 a fines.
sin perder casi ni un solo año. Era un desafío muy fuerte por la situación económica que teníamos. Yo tenía un amigo que se llama Gabino López. El año pasado, casi como en estos días, el COVID se nos llevó a Gabino. Con él, los dos juntos vinimos y tuvimos que enfrentar a situaciones muy difíciles, a tal punto que nos teníamos que costear los estudios de filosofía. Trabajábamos como profesores de inglés y en algunos casos de formación cristiana, o de religión, digamos. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Americano aquí en Cochabamba y pude costearme los créditos, lo que correspondía pagar a la Universidad Católica de aquella época. Y logré acabar el año 79 prácticamente y después hacer la tesis para lograr la titulación. A propósito del proyecto Oscar, yo conocí al padre Antonio Barberán, sacerdote jesuita, que fue mi profesor de estética en la Normal Católica. Sí, ¿qué recuerdos tiene del padre Antonio Barberán? Padre Antonio Barberán yo también lo conocí. En la U Católica, aquí en Cochabamba, él era mi docente de teoría del conocimiento o nociología. Yo, acabada la carrera el 78, me fui pues al norte de La Paz, estaba haciendo la tesis, y los amigos de Oscar me invitaron a trabajar con Oscar para dar algunas clases. Yo ya estaba motivado para hacer sobre culturas andinas, la tesis. Entonces, Antonio Barberán vino también allá al proyecto Oscar. Estaba docente, fuimos compañeros. Yo fui uno de los primeros estudiantes, creo, que pisó Oscar y volvió a trabajar en Oscar como docente. Entonces, el doctor Barberán era pues un sacerdote jesuita, muy activo, muy amplio, muy querendón de la población boliviana. Realmente hizo mucho, ha hecho mucho y hemos tratado de hacer, ¿no?, muchísimo junto a Antonio Barberán. ¿Y qué hacían en el proyecto Oscar, licenciado Plata? A ver, en el proyecto Oscar lo que se hacía es apoyar a un equipo que el fundador del proyecto Oscar, el padre Miguel Dulin, en los años 73 había empezado a trabajar con el camino del Guanay a Tipuani. Concluyó ese camino y después empezó de Guanay también hacia Mapiri. En esa etapa, en ese intento de hacer el camino, él necesitaba financiamiento y necesitaba también, bueno, nos comentaron todo esto, ¿no?, de boca de él mismo, inclusive, y de otros sacerdotes. Necesitaba recursos y para ello había que hacer alguna acción que fuese más participativa. Y fue así que surgieron las ideas entre los franciscanos de tomar a los jóvenes bachilleres que hayan aprobado su examen de ingreso a la universidad para que pudieran, mediante un convenio que hicieron los franciscanos con el ejército, especialmente con ingeniería, para que estos jóvenes que vayan al proyecto Oscar puedan recibir la libreta de servicio militar y la universidad les daba los créditos que ganaban mediante la certificación universitaria de un año. Entonces los jóvenes, o nosotros los voluntarios de esa época y posteriormente también igual, lo que hacíamos era, normalmente debía ser una compañía más o menos de muchachos, de unos 90 y tantos jóvenes, se dividía en dos grupos. Un grupo trabajaba, hacía acción física en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos apoyaban al topógrafo, por decir, de macheteros, otros apoyaban a los tractoristas, otros apoyaban al trabajo que hacían los campesinos en la apertura de las cunetas, porque también los campesinos de la zona, en algunos lugares difíciles, subían a los cerros para machetear algunos árboles, entonces, esas eran, y además había que apoyar en la maestranza que el proyecto Oscar siempre tenía, en la reparación de vehículos, todo. Y otra cosa destacable de eso era que los batallones de ingeniería, especialmente de Caranavi, facilitaba al Oscar alguna maquinaria que Oscar podía reconstruirlo, ¿no? Entonces algunos muchachos estaban en las maestranzas, otros estaban de cocineros, otros estaban de panaderos. En sí había muchas cosas que hacer. En la tarde, los que trabajaron en la mañana
estudiaban en la tarde. Y los que, y así en viceversa, ¿no? Entonces, en las clases se las daban todas, ¿no? Matemáticas 100, se daba lenguaje 100, después, a ver, entre otras materias, estudios sociales y filosofía griega y algunos temas más orientados a la carrera de humanidades. Pero también había muy buenos profesionales, los mismos jesuitas, digo, los mismos franciscanos tenían sus profesionales que eran docentes, pero también el ingeniero civil u otros ingenieros que trabajaban apoyaban en las materias de física, en las materias de matemáticas. Era una dinámica constante, un compromiso constante y un relacionamiento constante con la sociedad para la cual se construían las carreteras de acceso. No eran unas carreteras esperando asfalto, sino eran las carreteras que permitían el llegar y el salir, ¿no? Y tuve la oportunidad de llegar a Mapiri, donde no conocían mucha gente muy mayor, ni siquiera un vehículo, y se asombraban al conocer una topadora, por decirlo. Ese era el trabajo que hacíamos los voluntarios. Licenciado Plata, diríamos que el proyecto Oscar de alguna manera le abrió la perspectiva para venir a Cochabamba, a la universidad. Sí, pero tal vez hubiera hecho un esfuerzo también, si no era eso, de persistir tal vez en ingeniería civil. Pero preferí venir aquí porque, bueno, tampoco tenía las condiciones, tenía que hacer algo porque tenía que acabar mi formación universitaria. Ese era un desafío que yo me lo había propuesto como consecuencia del impulso de formación que nos daban especialmente los hermanos javerianos en el colegio de Carmen Pampa. Ellos decían que todos tenemos la capacidad de ser profesionales. Todos somos iguales en algunos aspectos, en la mayoría de los aspectos, por decir, ¿no? Capacidad de conocimiento, fuerza, y también tenemos derechos, pero cada uno es diferente. Entonces, tienen que explotar sus capacidades formándose. Aquellas personas que no tienen formación académica de ahora en adelante no van a tener vigencia en la sociedad. Y si van a estar en la sociedad, cierto, es para tener que hacer esfuerzo, demasiado esfuerzo para la sobrevivencia económica y todo eso. Y eso era lo que los hermanos javerianos, ¿no? Entonces, eso me causó una convicción total de que yo debería acabar algo. Mis papás entonces seguían pues en el Alto Beni. Mis hermanos menores también seguían en el Alto Beni. Yo al año 2 veces o 3 veces, algunas veces, iba al Alto Beni y había que ir a deshiervar, a apoyar en la rosada, en la tumbada de árboles, en esa realidad diferente que ya nos habíamos acostumbrado también, ¿no? Poco a poco, así. Entonces, es cierto que el proyecto Oscar me abrió la posibilidad, pero los hermanos javerianos me dieron la fortaleza y la convicción de que uno tiene que formarse y tiene que ser perseverante, ¿no? Y hay otra cosa interesante de los de Oscar, que tenemos, digo yo, porque me siento todavía un ex-oscarino, es la medida de un hombre es lo que él hace, lo que él da. Y eso es realmente recuperable porque hay que dar. Si hemos recibido, hay que dar. Eso es en Oscar. Y los javerianos decían, con cosas pequeñas, en armonía, se hacen las cosas grandes. Y también es cierto, ¿no? Hay que saber manejar las cosas pequeñas en la realidad para que las personas con el tiempo puedan ser grandes, puedan ser importantes. De ello que yo me atrevo a decir, todos los ex estudiantes de Carmen Pampa, mínimamente profesores, muchos profesionales, los de Oscar, lo propio. ¿Y por qué eligió filosofía? Como dijo Constantino, es porque ya tenía aperturadas, digamos, algunas materias. Tenía aperturadas algunas materias más y ya me resultó, como quien dice, unos peldaños subidos, digamos, en la carrera. ¿Sí? Y que me salió al final bien, ¿no? Y estoy muy contento de haber acabado, de haber hecho la tesis, inclusive en su oportunidad, y gracias a ello poder trabajar especialmente sirviendo a la gente en el campo. Hablemos un poco de su tesis. A ver, mi tesis en filosofía fue
fue desarrollada sobre la temática del pensamiento aymara. Mis padres, de origen aymara, mi papá nació en Laja, en la sede de fundación de la ciudad de La Paz. Mi mamá era de Belén de Andamarca, de Sutcarangas de Oruro, ambos aymaras, que por las razones de la vida se conocieron en Guanuni, después vivíamos en Oruro y después otra vez en Guanuni y así. Pero ninguno tenía mucha dependencia de su familia. Mi mamá era huérfana desde muy niña. Mi papá, por razones desconocidas, había dejado a su familia allá por Laja en el altiplano. Entonces, yo decía, estamos estudiando a Marx, estamos estudiando a Carnap, a Popper, a Epicuro, a tantos filósofos sobre la realidad, y nunca se dice nada sobre la filosofía que prima en el pensamiento del hombre andino. Entonces me propuse y dije, no, tiene que haber algo, podemos encontrar algunas cosas. Y tuve contacto en La Paz con Javier Albó. Cuando yo acababa, lo conocí, también era docente, aunque no fue mi docente, pero sí lo conocí muy activo al doctor Hans van den Berg. Él también hizo investigaciones sobre el pensamiento aymara, y también a Enrique Jordá Arias, un jesuita, y me animé, me arriesgué. Habían algunos discursos de algunos amigos de filosofía que decían, pero ¿qué vas a decir si no vas a poder tener sustento de lo que es el pensamiento andino? Yo dije, no, me arriesgo. Y de allá que hice la investigación relativamente profunda sobre el pensamiento del hombre andino, tanto quechua como aymara, especialmente aymara, porque preguntaba a mis papás, a algunos familiares, iba en las comunidades del altiplano, Belén de Andamarca, todo esto, y encontraba muchas cosas, ¿no? Entonces dije, mi trabajo va a ser lo uno y lo vario en el pensamiento aymara. Para que no me cuestionen, le vamos a poner, entre comillas, apuntes para una filosofía aymara. Y así acabé el 79, el 80, estuve allá con la tesis lista, y el 81 defendí la tesis, ¿no? ¿Y cuáles fueron esos descubrimientos y aportes en la tesis? A ver, los descubrimientos o la base esencial de lo que es la unidad y la diversidad. El hombre aymara especialmente tiene pues en su vivencia, en su cotidianidad, en su relacionamiento con la naturaleza, la concepción de que él es parte de una unidad, por ejemplo, la comunidad. Pero la comunidad es a la misma vez parte de otra realidad un poco más grande, que es el ayllu. Pero el ayllu también es parte de otra realidad que es un poquito más grande todavía, digamos, ¿no? Que es el pacha. Entonces, el pacha es el ámbito en el que se realizan los humanos, se realizan las divinidades y se realiza lo que es la naturaleza, digamos, hablando si hablamos en el lenguaje andino, el Hanajpacha sería, digamos, las divinidades, el mundo de las divinidades en aymara, ¿no? El Acapacha es el mundo de los hombres, el terreno, y el Manjapacha es la realidad espiritual, digamos. Y en quechua, el Alajpacha es el cielo o las divinidades, el Caipacha es la realidad en la que vivimos, y el Ucupacha hay una correlación constante. Entonces, yo destaqué que esa era la vivencia. Y no solamente así, en la comunidad también, es una la comunidad, por decir, hablando de la comunidad, pero en la comunidad, en todas las comunidades, existen otras divisiones internas, otras unidades están ahí. Y así sucesivamente. Si hablamos, por ejemplo, de la autoridad originaria, del Gilanco o del Gilacata, hablamos del mundo aymara especialmente en este caso, o el Curaca también en el mundo andino, él es uno, pero en el fondo, en su conciencia, tiene que estar la representación de la multiplicidad, del servicio a su comunidad, del servicio
y del relacionamiento de los hombres de la comunidad para con Alajpacha y con el Manjapacha, por decir también. Entonces, es una unidad, pero es una diversidad también. Y tienen unos principios muy importantes que son rescatables realmente, ¿no? Por ejemplo, que para ser autoridad originaria no puede ser cualquiera, no puede ser una persona que no ha sido responsable de una familia, tener hijos y ser respetable, pues, ¿no? Y además, dentro de sus normas, no puede quedarse como autoridad toda la vida. Va a ser autoridad solamente por un año, y su elección no es por voto secreto, sino por gravedad cultural histórica. Entonces, en las reuniones, ellos van viendo, este año es fulano de tal, va a ser la autoridad propuesta, digamos, para este año. Para el siguiente año, ¿a quién le va a tocar? El contexto social va definiendo, puede ser tal, no puede ser este otro, no puede ser, para el otro año todavía le tocaría a este, entonces el otro no. Entonces, en el año se va concentrando la definición y va entrando una autoridad paulatina, progresivamente, ¿no? Entonces, a veces se quiere confundir, por ejemplo, con la autoridad sindical. No, pues esto no tiene nada que ver. El sindicato está fuera del contexto del pensamiento andino, del pensamiento aymara y del pensamiento quechua especialmente, porque para ser dirigente hay que capacitarlo o tienen que capacitarse, pero para ser autoridad originaria, ¿quién capacita? El que le capacita es la misma comunidad, el mismo Acapacha y el mismo Alajpacha, ¿no? Las divinidades. Entonces es una relación a esa tridimensionalidad, diríamos, como también para el Pacha. Entonces, hay algunas cosas que se van manejando de manera muy equivocada en los últimos tiempos. Así es. ¿Y cuál fue la reacción de sus compañeros que pensaban que no iba a dar para la tesis? Bueno, han quedado hasta convencidos porque se tenía que hacer ese tipo de investigaciones. Yo me acuerdo, no sé si muy favorablemente lo que voy a decir o disfavorable. Por ejemplo, nuestro amigo Iván Tabel, que fue el primero que defendió la tesis en filosofía de la Universidad Católica de esta generación última, ¿no? Él era jefe de carrera entonces, y él me dijo, no, creo que esto no va a funcionar, así, y Hans van der Berg también, que pisaba fuerte, no, intentemos, hay que hacer esto, hay que empujar estas cosas, lo mismo que Albó, lo mismo que Enrique Jordá, hicimos. Pasados unos 5 años me enteré de que él también estaba preocupado por las culturas originarias. Así, ¿no? Sucedieron esas excepciones así. Y después más compañeros aparecieron, ¿no? Con otras tesis sobre otros aspectos de la sociedad y del pensamiento andino. Y no fue solamente la mía la tesis de esa época, de ese año, fue también la de José Antonio Rocha, que hizo una tesis en la carrera de teología sobre Santa Veracruz Tatita. Ya era también una especie de miscigenación o una especie de inclusión en la concepción cristiana, pero la vivencia popular, digamos, ¿no? del Valle Alto, pues Santa Veracruz Tatita, sí. Fue interesante. Yo creo que desde ese momento ya ha empezado a haber muchas preocupaciones por apertura. Sí, así. Y concluida la formación académica, ¿dónde empieza a trabajar? A ver, lo primero que hice fue contactarme con mis amigos, ¿no? Que fue el proyecto Oscar. Y claro, Carmen Pampas, mis compañeros de colegio sabían que estaba en estos afanes y me mandaron algunas notas que estaban muy contentos, y los de Oscar me dijeron, venga, sea amigo, va a ser docente en el mismo Oscar después. ¿No? Entonces, estuve con ellos, pero también pues uno va creciendo ya pensando en familia. Yo estaba ya a punto de casarme, todo esto, entonces volví nomás a Cochabamba y empecé a buscar en la docencia universitaria. Fui docente en la Normal Católica con las materias de psicología de la educación, de antropología andina y de quechua.
Bueno, como comenté, yo soy de origen aymara, tengo el aymara, por eso hice la tesis aymara, pero también dije, debo aprender otro idioma y me aprendí quechua, ¿no? Y estamos con esos idiomas, con esas capacidades, y daba clases de quechua, donde nos conocimos, también daba clases de quechua, ¿no? Y sobre antropología andina. Entonces, y algunas tesinas también, y así estaba, y me animé a entrar, pues, a hacer contactos con otras entidades, y entre ellas con el CIPCA, con el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, y después de practicar unos años la docencia, y me metí con los amigos del CIPCA, y estuve casi por 10 años. Y ya allá asesorando aspectos organizativos y aspectos de relevamiento de las características culturales, la valoración de la mujer, la valoración de los saberes especialmente, porque entre saberes y conocimiento es completamente diferente, ¿no? Los saberes son aquellos hechos, aquellas realidades que no son necesariamente demostrados, pero sí son mostrados, son una especie de valores, los saberes, que nos ayudan en la cotidianidad, en la convivencia con la sociedad, mientras que los conocimientos son, pues, en base a métodos científicos, ¿no? Si tomamos el método científico, ya estaríamos hablando de Renato Descartes y de todos los demás investigadores de la filosofía, de la física, de las ciencias naturales. Entonces, ahí, ¿no? Entonces, era de valorización cultural, todo esto que se hacía en el CIPCA. Licenciado Plata, aprendió a hablar quechua, aprendió a hablar aymara, aprendió a hablar el inglés, pero también en la universidad el latín y el griego. Claro. ¿Cómo le ha servido o facilitado el saber estos idiomas para todo el trabajo que ha desarrollado en su vida? Bueno, el aymara era más originario, digamos, de mis padres. Lo heredé, aunque no lo utilizábamos mucho en el oriente, pero entre ellos hablaban, entonces de eso quedó. Y quedó, ¿no? Ya no estudié, pero quedó, ¿no? Entonces, incluso puedo escribir muy poquito. Y el quechua me ayudó, pues, porque si me hubiera quedado con mi aymara, podía haberme quedado, porque en la carrera de filosofía había que tener un idioma nativo, había que tener un idioma moderno, y había que tener un idioma antiguo, que sea latín o griego. ¿No? Entonces, a mí el aymara podía haberme servido, pero dije, no, estoy en el contexto quechua, y es probable que me voy a quedar en este ámbito, estudiaré quechua. Y me sirvió muy bien. Cuando trabajé en el CIPCA, yo creo que afiné mi quechua, ¿no? Y me sirvió muchísimo para relacionarme con la gente, para conocer sus preocupaciones, para lograr empatía, como decimos en el ámbito de la comunicación. Me sirvió muchísimo. Después, el inglés me sirvió muchísimo también. El inglés que logré en el colegio en los 5 años, porque los hermanos nos daban clases de inglés cada día, y todos los días había que dar exámenes de vocabulario y gramática, y todo. En 5 años, bueno, se logró bastante. Y cuando yo hacía gestiones de proyectos, algunas de estas particularidades, he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, después a Europa también, y donde si uno no sabe, por decir, el flamenco, o uno no sabe el holandés, parece que dije, pero si eso no sabe, pero ¿cómo no va a saber inglés? ¿No? Entonces, no tuve problemas en ninguna parte en los idiomas, ¿no? Cuando me voy al mundo aymara, estamos nomás ahí bien. Cuando estoy aquí en quechua, estamos nomás igual saliendo a otros lugares, ¿no? Y realmente es una forma de lograr comunicación, pues es como una puerta, ¿no? Que te posibilita el poder hacer conocer y conocer también a los otros, porque cada idioma tiene, pues, su lógica y también su especie de preconcepciones. Cada lengua es, pues, un tesoro, es un mundo, es una vivencia que manifiesta formas de pensamiento diferentes, no es lo mismo. Así el quechua, por ejemplo, es muy alegre, muy jocoso. Es interesante el quechua, ¿no? Es alegre, prácticamente. Mientras que el aymara es mucho más sereno, mucho más recatado, mayor respeto entre las divinidades, seriedad, y condice con el contexto geográfico también. Mientras que el inglés también, una formalidad total que nos alinea, nos pone en línea con los otros, digamos, ¿no? Mientras el español es mucho más alegre, más comunicativo.
Y el latín es el que más he estudiado. El griego he estudiado muy poco. Y el latín a mí me ha dado muchísimo para poder hacer esos análisis de la lengua, ¿no? En el español. ¿En qué se parece el quechua con el latín? Hay muchas cosas que se parecen, aunque no tendrán relacionamiento, aunque han habido algunos autores, ¿no? Como... a ver, no recuerdo en este momento, habrá algunos autores que han tratado de relacionar el quechua con el latín. ¿No? Entonces, por decir... o con el griego también. En quechua, milky es leche. Y en inglés, milk es leche. Mientras en el griego, el melek dice que es leche. Entonces, hay una relación. Hay pues cosas que se van encontrando, ¿no? Ahora, en el inglés, el adjetivo va antes. El quechua y en aymara el adjetivo va antes, mientras que en el español el adjetivo va después, ¿no? Entonces, de eso que a veces algunos no entienden, sacaba tranca, están hablando en quechua, ¿no? Porque nosotros debíamos haber dicho a la tranca de sacaba, ¿no? Entonces, sacaba tranca, estamos diciendo, así estamos tomando en cuenta la lógica de posiciones de palabras del quechua. Contextualizándonos, ¿no? Decía también que trabajó en el Instituto de los Padres Merinol, enseñando quechua. Di unas clasecitas de quechua y también algunas clases de inglés. Ajá. En el Instituto de Idiomas. De idiomas, sí. Pero fue muy corto tiempo y también allá estaba el señor Federico Sánchez de Lozada, quien fue mi docente de quechua. Pero sí, estuvimos pues en tantos lugares también y el tiempo ha pasado y hemos tenido que estar en tantos lugares, ¿no? Así estamos. Ahora, ¿y cómo surge luego la idea de estudiar sociología? Bueno, yo quería, cuando ya ya logré la tesis en filosofía. El 81, dije, tengo que hacer algo más porque es necesario, es la etapa en la que estoy enfrentando, ya tenía mi primera hija, dije, tengo que estudiar más y formarme más, y en esos tiempos lograr una maestría era muy difícil, claro. Había que salir al extranjero y haber tenido que ser favorecido tal vez por algunas características, no sé, era un poco difícil. Dije, yo quiero hacer el doctorado, y para hacer doctorado con doble licenciatura también es posible. Entonces dije, debo hacer algo más, porque no me puedo quedar aquí y tengo que servir más. Tengo que tener algún otro instrumento más para poder defenderme aquí y poder defender también a mis hijos, ¿no? Y cuando yo estaba estudiando sociología nacieron mis dos mellizos, entonces ya eran 3 mis hijos y después tengo una otra niña más, que bueno, ya son adultos todos y así. Entonces esa ha sido una de las principales razones de querer conocer, saber más y pensar de cómo servir más a la gente. Y tuve la oportunidad pues de trabajar después en asociaciones municipales o mancomunidades de municipios, que fue para mí la mejor alternativa de poder llegar a pueblos realmente necesitados, a comunidades realmente necesitadas. Y creo que en esa situación, en esa realidad de trabajar allá en el campo, mediante las mancomunidades de municipios, he podido llegar a comunidades realmente muy difíciles, muy críticas, que tenían muchas necesidades y sufrían de mucho abandono de parte del Estado especialmente, a las que también yo traté de inculcar un poco la manera de pensar que yo tenía, que cada uno debemos ser potenciales en la realización de nuestras aspiraciones, o sea, debemos buscar, el que lo sigue, lo consigue, el que persevera, logra, ¿no? Pero para eso no solo puedes ir tú, sino tienes que ir con los otros más, uno solo no puede ser, pero cada uno no necesariamente en lo mismo, y todos avanzando, ¿no? Y así de ello que trabajé también en varias mancomunidades de municipios, ¿no? Trabajé en la mancomunidad del Caine, trabajé en la mancomunidad de los Yungas, en la mancomunidad de los Yungas mismas, que estaban con los municipios de Coroy, Cochilumán, Irupán, Acajuata, Yanacachi, Palos Blancos, y la mancomunidad del norte paceño tropical, y donde estaban Teoponte, y Teoponte es parte de esa comunidad de Mayaya que les dije al principio, entonces era el territorio donde yo había vivido. Y la mancomunidad del norte paceño está
Teoponte, Guanay, Mapiri, donde había llegado yo con el proyecto Oscar con Caminos. Estaba también Apolo, estaba Ixiamas, San Buenaventura, toda esa parte del oriente, y fue muy satisfactorio, ¿no?, volver a esas zonas, ya pensando, buscando el mejorar la calidad de vida, ¿no?, especialmente en dos aspectos, en educación y en salud. Pero para lograr eso hay que trabajar en todo, ¿no? Hay que trabajar en caminos, hay que trabajar con lo de la herencia de Oscar, hay que trabajar en escuelas, hay que trabajar en producción, en sistemas de riego, y hemos tenido que, claro, trabajando con mancomunidades se tenían que lograr técnicos de distinta índole o de distinta formación para tener así un equipo multidisciplinario que permita acceder a espacios donde necesitaban apoyo y había voluntad. Pero si no hay voluntad, tampoco se puede lograr convencer en actividades potenciales a gente que no está motivada, digamos, a mejorar, digamos, a tener otra realidad. Pero hay que aperturar también, eso también hay que inducir, ¿no? De que si nos quedamos así nomás, no está bien, ¿no? Nuestros hijos, ¿cómo van a ser? Van a quedar al último sirviendo a otros. No, las personas debemos servir, pero también debemos crecer, ¿no? Dar lo que nosotros tenemos. Si no, nos sirve. Si no, nos volvemos Licenciado egoístas, Plata, ¿no? en Chulumani hay una emisora, la Radio Yungas. Ah, sí. Para su trabajo ha tenido que acudir a esta emisora. Sí. No me acuerdo exactamente los nombres de las personas, pero sí, también allá trabajaron pues los padres agustinos. Los padres agustinos abrieron la parroquia y apoyaron en el funcionamiento de esta radio. Cuando yo trabajaba asesorando a la Mancomunidad de los Yungas, realizábamos muchos eventos de capacitación y especialmente ferias a la inversa. Y para la realización de estas ferias a la inversa había que llegar a las casas, pero no había otro medio que la radio, porque con la radio llegamos sin tocar puertas, pero estamos adentro, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno. Así, tuve ese relacionamiento. Ahora hablemos de la Mancomunidad del Caine, que es donde también ha desarrollado un trabajo de varios años. Sí. ¿Cuál ha sido la actividad principal en la que ha trabajado? A ver, en la Mancomunidad del Caine yo trabajé en dos oportunidades. Ajá. La primera oportunidad fue del año 2000 al 2005 y la segunda oportunidad del 2015 hasta el año pasado, hasta el 2021. La Mancomunidad del Caine ha sido impulsada por el CIPCA. El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. Cuando yo trabajaba en CIPCA hasta el año 79, empujamos al surgimiento de la Mancomunidad del Caine, porque con la Ley de Participación Popular se dio la posibilidad de constituir a los municipios más pequeños que tenían pocos habitantes y pocos recursos para que estos se potenciaran y pudieran lograr unificar esfuerzos económicos y de toda índole y lograr un mejoramiento de su territorialidad. Y eso condecía completamente con todo lo que yo pienso y lo que pensaba desde mucho más antes, ¿no? Por eso trabajé en el Oscar inclusive, cuando ya en mi segunda etapa también. Entonces, el año 2001 estaban buscando ellos un director ejecutivo, porque el año 2000, exactamente, yo cuando era todavía técnico con CIPCA, apoyé en la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Territorial de la Mancomunidad del Caine. En ese entonces, los municipios de la Mancomunidad del Caine solamente eran Arbieto, Tarata, Sacabamba y Ansaldo, los 4 de la provincia Esteban Arce, el municipio de Arampampa de la provincia Bilbao, el municipio de Torotoro de la provincia Charcas y el municipio de Acacio también de la provincia Bilbao de Potosí. Eran 7. El año 2001 ya estaba yo constituido como director ejecutivo. Los alcaldes en alguna medida no querían, al parecer, aportar, eran muy reacios porque no estaban acostumbrados a aportar para una institución que no era conocida, ¿no? Ellos preferían aportar para cualquier otra cosa en otras instituciones, poner contraparte, pero para aquello que recién a nivel nacional estaba constituyéndose las mancomunidades, habían dudas. Pero había que meterle, ¿no? Había que hacer un trabajo fuerte.
Entonces la mancomunidad tenía una oficinita muy pequeña, apenas un escritorio y alguna persona que ayudaba y el director ejecutivo que no sabía a quién dirigir. Entonces, yo que había participado en la elaboración del plan estratégico, porque la Mancomunidad del Caine, que nació el 6 de junio de 1998, para octubre de ese mismo año ya tenía su personería jurídica. Y el año siguiente, el 99, se trabajó todo el año elaborando el plan estratégico del que participé. Para el 2000 ya se tenía el plan estratégico de desarrollo y era un instrumento muy importante. Entonces, lo que le puse como dedicación era socializar ese plan estratégico de desarrollo interna y externamente. Interna, que decían los mismos municipios, a las autoridades locales, a las subcentrales, a las centrales campesinas de esos 7 municipios, que eso se tenía como misión ejecutar. Y también elaborar perfiles de proyectos. Tuve la oportunidad de lograr un contacto muy importante con la cooperación holandesa y ellos apoyaron en la elaboración de perfiles de proyectos de los distintos proyectos que habían sido identificados para ese lapso de los 5 años, del 2000 al 2004. Entonces, con esos instrumentos yo me iba a La Paz y, bueno, causábamos credibilidad inmediata, ¿no? Era una novedad porque las entidades de cooperación estaban en esa época trabajando directamente con municipios o con entidades o con fundaciones o con ONGs. Nosotros nos constituíamos como una especie de fundación, pero una fundación constituida por los municipios. Entonces se lograron algunos convenios con la cooperación española, la ESIT, después la GTZ, el JICA, el CBAE de Oxfam y así varias otras instituciones con las que firmamos convenios y nos empezaron a financiar. Y se empezó pues muy bien al punto que entre los primeros proyectos, entre los proyectos más destacados que se ejecutaron en esa época están, por ejemplo, la electrificación de los municipios del norte de Potosí, Arampampa, Acacio y Torotoro. Y después el mejoramiento de carreteras. Todos los caminitos que habían eran de tierra, entonces la mancomunidad pensó y que se debía mejorar, y en esa época todavía era una alternativa el tener caminos de piedra, por ejemplo, empedrados. Entonces hicimos una propuesta junto al municipio de Ansaldo, al municipio de Tarata y al municipio de Arbieto, y se hizo ese camino, ese empedrado desde Ansaldo hasta Arbieto. Esa primera entrada de Arbieto, el puente sobre el río Sulti, debía ser mejorado porque era un puentecito de tren antiguo. Entonces hicimos gestiones ante la cooperación española para un presupuestito y se mejoró ese puente. Después se empujó la constitución de atajados para riego. La mancomunidad se ha logrado en esa época alrededor de unos 600 atajados de riego en todo el territorio del norte de Potosí. Tanto así que hicimos un otro convenio con el CIPCA. Yo, que ya era ex técnico de CIPCA, dijimos, nosotros hacemos los atajados y ustedes ponen la propuesta productiva. Y los del CIPCA apoyaron, hicieron las propuestas productivas, lograron entrar con limones y con otros rubros de fruta especialmente, ¿no? Alrededor de los atajados de tierra. Después, entre otras cosas, ha sido importante el trabajo de apoyo a la educación, a la comunicación. También se tomó contacto con Radio Pío XII. Los Radio Pío XII tenían la intención de constituir sus otros núcleos de funcionamiento en algunos municipios del norte de Potosí para así mantener. Aunque teníamos nosotros un proyecto de radio, La Voz del Caine tenía que llamarse, inclusive porque teníamos una revista que se llamaba La Voz del Caine. La revista hasta el año pasado se ha ido produciendo, pero muy elementalmente porque bajaron la intensidad de los municipios. Pero en esa época no, estaba muy bien, ¿no? Entonces, como habíamos tenido caminos, escuelas y teníamos el puente sobre el río Caine que une a Torotoro con Cochabamba, con Ansaldo, también fue gestión de la mancomunidad y logramos un par de unidades de maquinaria pesada, algunos vehículos también del Viceministerio de Desarrollo Alternativo de esa época. La mancomunidad no tenía ni una mesita, no tenía casi nada. Después ya teníamos una oficina, teníamos unos técnicos que llegábamos a unos 26,
de distinta formación, estaban entre ellos ingenieros civiles, habían agrónomos, estaban administradores de empresas, un asesor legal o una asesora legal, y así un equipo multidisciplinario, ¿no? Topógrafos y todo lo que se hacía, porque tenían que hacer los proyectos que iban a ser financiados, ¿no? Eso fue en la primera etapa. Después pasó el tiempo y tuve la segunda oportunidad, porque un alcalde me dijo, pues, preséntese otra vez, la mancomunidad está decayéndose, y a esa insistencia me volví a presentar a una convocatoria que hicieron en el 2014. En los 2015, el primer mes, logré otra vez acceder a la mancomunidad. Muchas cosas habían cambiado, pero muchas cosas no habían cambiado. A tal extremo que yo, en el gavetero que había dejado, algunos folders no habían sido tocados. Nada, estaban los mismos folders, con mi misma letra inclusive, así. Han hecho gestión, pero ya, y no habían hecho otro plan, porque se debía haber hecho el segundo plan estratégico de desarrollo. Y así, entonces, quisimos retomar, pero fue algo difícil, porque nuestros municipios ya no estaban con el mismo grado de compromiso para con su mancomunidad, porque también el gobierno de esta segunda etapa había logrado, digamos, captar la mayoría de los fondos de cooperación internacional mediante ellos. Entonces ya no se podía captar con facilidad los recursos, pero sí se lograron todavía algunos, ¿no? Entre ellos con el mismo gobierno también, gracias a un trabajo que hicimos con el exgobernador de Potosí, Félix González, que era alcalde del municipio de Toro Toro, se logró convencer para que se logre el financiamiento, la elaboración del proyecto y el financiamiento de la carretera a Toro Toro. En estos momentos está en etapa de conclusión. Falta algunos puntos en la parte del río Caine hacia Toro Toro. Y eso, ¿no? Eso es una de las obras más grandes de esta segunda etapa, ha sido la gestión también de la mancomunidad. Después, consecución junto a Fundación Valles de la Unión Europea, unos vehículos, hemos seguido potenciando, y algunos trabajos con Swiss Contact y con otras entidades, así como la SNB, pero que ya estaba medio con una pata afuera. Así, los aportes no fueron muy consecuentes en esta segunda etapa. Pero sí, en la etapa final de la primera etapa, quiero decir del año 2004, se sumaron 4 municipios más a la mancomunidad del Caine. Entre ellos estaban San Pedro de Buenavista, estaba Zacaca, Poroma y Capinota. Actualmente son 11 municipios, tentados por el trabajo de la primera fase. Y todavía la mancomunidad pues sigue trabajando, ¿no? Sigue trabajando. La COVID nos ha sacudido a todos en toda medida, entonces también a la mancomunidad, y yo dejé la mancomunidad porque, bueno, no se podía hacer por muchas razones naturales de la vida con la misma intensidad, y preferí dejar la mancomunidad el año pasado. Licenciado Plata, pero también ha participado en la producción de libros. Sí, hemos haciendo algunas cosas. Aquí tengo en la mano esta del Atlas del territorio indígena y originario en Bolivia. Sí, sí. ¿Cómo surgió esta iniciativa? A ver, el año 2009 yo había estado trabajando en el Servicio Nacional, el 2008, el Servicio Nacional de Riego, y tuve algunos contactos con el Ministerio de Tierras, y especialmente con el Viceministerio de Tierras, ¿no? Y ahí pues había un proyecto de elaborar este Atlas de pueblos originarios e indígenas originarios de Bolivia. Y fui contratado mediante un concurso de méritos para apoyar en la redacción de estos documentos. Gracias al conocimiento de los idiomas que he mencionado, claro, gracias al conocimiento también de varios contextos sociales y haber vivido también en varios lugares, ¿no? Yo conocía hasta el grupo de los grupo cultural de los Tacana, ahí en el norte de La Paz, los apolistas, los lecos, mocetenes, pero también tenía conocimiento por la provincia Aroma, por la provincia
Murillo, todo eso de La Paz, a mucha gente, porque ya había trabajado antes para hacer mi tesis, trabajé casi todo alrededor del lago Titicaca, pero también conocí el mundo quechua aquí por Cochabamba, por Sucre, cuando trabajé en la Mancomunidad del Caine, cuando entró Poroma de Chuquisaca, entonces ahí hicimos muchas relaciones y todo esto sirvió y hemos participado, ¿no? Son 2 tomos, el tomo 1 y tomo 2 se menciona a tierras altas y a tierras bajas de Bolivia, ¿no? Es un material que estaba destinado o está destinado a potenciar a los municipios de estos territorios para que ellos, con la información que se tiene en el Atlas, puedan elaborar proyectos y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Ese es Licenciado Plata, ya para concluir la entrevista, el tiempo se ha transcurrido así tan fácilmente. ¿Qué desafíos, qué retos hay de aquí hacia adelante? Bueno, es de seguir, para mí, seguir trabajando, seguir sirviendo, tal vez más con dar a conocer las necesidades y las vivencias y la realidad de nuestros pueblos originarios, porque se maneja de manera equivocada muchas cosas y cosas que no son, pero que sí también necesitan. Hay muchas necesidades en el campo que no son respondidas ni por las ONGs, que hay muy pocas, ni por las fundaciones, ni por el gobierno mismo, ¿no? De eso que en esta última, aunque desde un principio he estado yo siempre relacionado con Fundación Valles, por ejemplo, ¿no? Estoy relacionado actualmente con Fundación Valles, soy miembro del directorio, pero hemos trabajado desde su fundación. Soy partícipe de la dinámica de Fundación Valles desde la fundación de Fundación Valles, ¿no? Y de ello que mediante ella estamos todavía haciendo llegar algunas cosas a las comunidades, porque el espíritu de Fundación Valles es potenciar a los pequeños productores, es como decir, ¿no? Las pequeñas realidades en armonía se hacen grandes. Las comunidades, los pequeños emprendimientos en armonía o bien tratadas, crecen y se hacen grandes productores. Porque Bolivia es una realidad muy diferente a muchos otros estados que están en nuestro alrededor. Diferente a la Argentina, diferente al Brasil, diferente a Chile. Cuando hay crisis económicas o crisis productivas de algunos rubros, en esos otros estados, por ejemplo, cuando hay crisis en la producción, pues la situación económica cae por los suelos, ¿no? Como en la Argentina ahorita están viviendo situación difícil. Pero en Bolivia no se podría dar a tal extremo. Puede bajar la crisis, ¿cierto? Pero la mayoría de la población boliviana, tanto quechos, aymaras y pueblos originarios, viven de una economía de autoconsumo. Son multiproductores, mientras que los grandes productores en esos otros estados son magnoproductores, la gran empresa. Cuando la gran empresa cae, pues caen los dependientes de la empresa. Mientras que en Bolivia la economía de autoconsumo hace que no pueda caer, porque el campesino va a seguir produciendo lo que producía para él y lo que le sobra lleva al mercado. Bajaría la situación económica, habrían problemas, pero no tan significativos como en otros países. Ahora, la economía de los pueblos originarios es una economía de abundancia relativa, ¿no? Es de los lecos, de los musetenos, de los ayoreos, de los tacana, de los apolistas, de tantas otras comunidades originarias que tenemos, son más economías de abundancia relativa, que quiere decir que se subordinan en su alimentación, en todo, al ciclo anual de producción. Unas épocas hay más pescado, otras épocas hay más chima, otras épocas hay más yuca, otras épocas hay más arroz, otra época hay más maíz. Entonces dependen de la abundancia relativa que depende del contexto del territorio, ¿no? Esas cosas la mayoría de nuestros profesionales no las conocen. Por eso digo que hay que seguir empujando, haciendo conocer la vivencia de las comunidades, pero ayudar para potenciar, como hace Fundación Valles, por decir, ¿no? Licenciado Plata, ha sido grato conversar con usted. Su despedida del público que verá Memorias que Perduran a través de Facebook Live y a través de YouTube. Bueno, como siempre, ¿no? Un gusto para mí que los amigos y los preocupados por Bolivia puedan tener en mente
que en Bolivia se puede hacer mucho. Se debe hacer mucho y falta mucho por conocer. Pero para conocer hay que estar en el terreno, no solamente hablar de afuera, pero también para tener mejor idea de lo que se puede hacer, a lo que deberíamos orientar. Es bueno también conocer afuera, porque si no podemos estar viviendo o programando una posibilidad de realización que estaría totalmente descontextualizada, ¿no? No sé si usted, Constantino, recuerda, yo algunas veces decía, ¿no? Una cultura viva es aquella que está siempre adoptando las experiencias y las vivencias de las otras, ya sea a nivel de saberes o de conocimientos, ¿no? Desde el ángulo de la filosofía, bueno, hay que aclarar eso de los saberes y el conocimiento. Y nuestras culturas originarias viven con saberes, y hay que saber más de esos saberes para potenciar el crecimiento de Bolivia. Gracias. Bueno, ha sido grato conversar con el licenciado René Plata Aleluya. Nos ha contado una serie de acontecimientos a lo largo de su vida. Nos ha señalado que nació en Oruro, pero a la corta edad de 2 años tuvo que ir a Huanuni porque sus papás trabajaron en aquel distrito minero. El despido de su padre hizo que pudieran irse al Alto Beni y conocer un otro contexto totalmente diferente del altiplano. Pero no solo conocer, sino estar enraizado en ese contexto para después recoger toda esa información y en el ámbito universitario escribir en una tesis que, por cierto, le ha abierto también el horizonte a otros contextos. Nos ha comentado sobre su trabajo en Sipka, en la mancomunidad de los Yungas, la mancomunidad del Caine, donde ha podido desarrollar aportes significativos para el desarrollo principalmente del norte de Potosí. Sí. Sí, tal vez no mencioné, ¿no?, el trabajo realizado en la mancomunidad de Aymaras Sin Fronteras. Ese fue un trabajo muy interesante. Tiene su base en Oruro. La mancomunidad de Aymaras Sin Fronteras, en su contenido municipal, tiene 8 municipios, y entre ellos están, ¿no?, Corque, está Belén de Andamarca, está San Pedro de Totora, Guaylamar, Santiago de Guayamarca, está Choquecota, está Callapa de La Paz y Charaña de La Paz, ¿no? Entonces ha sido una otra experiencia muy interesante, porque en ella había que ser aymara, ¿no? Había que ser aymara, y los aymaras, como son un poco más conservadores y mucho más cautelosos por muchas razones, ellos siempre debían tener a alguien que era de su mundo, como director ejecutivo o gerente de su mancomunidad. Yo era de Belén de Andamarca, según ellos, porque mi mamá era de Belén de Andamarca, si no, no habría trabajado, ¿no?, allá. Esa fue una experiencia también muy interesante con el mundo aymara, ahí, ya, en la altiplanicie, ¿no? Éxito para... Bueno, sí. Gracias por el aporte, licenciado Plata. Sin duda, esta entrevista nos ha podido mostrar las bondades del trabajo que ha ido desarrollando en diferentes instituciones, pero también en diferentes contextos del país, aportando de su conocimiento, aportando de su sabiduría, pero para el crecimiento de la comunidad del Layo, para el crecimiento de las personas involucradas en una serie de acciones a través del desarrollo y el trabajo social. Gracias, licenciado. Bueno, gracias por la oportunidad. Será hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.
Te canto vidita, te canto negrita, te canto vidita, te canto negrita, que se caiga muerta cualquier envidiosa, que se caiga muerta cualquier envidiosa. Algunas pajas más, dos rico y aguavita. Si es que tú me quieres, ven aquí a mi lado. Si es que tú me quieres, ven aquí a mi lado. Pero ya avísate que ya soy casada. Pero ya avísate que ya soy casada. Te canto vidita, te canto negrita, Te canto vidita, te canto negrita, que se caiga muerta cualquier envidiosa, que se caiga muerta cualquier envidiosa. Esa bueno algunas para jamás, ajinata ahorita. Las cosas del amor no me están gustando. Las cosas del amor no me están gustando. Por eso me siento que estoy engordando. Por eso me siento que estoy engordando. Florcita, florcita, florcita no mates, Florcita, florcita, florcita no mates. no salgas tan pronto con tus disparates. No salgas tan pronto con tus disparates.